Ya estamos en contacto con el señor Luis Guillén. Luis Guillén. Él es abogado de la defensa de Yanine Áñez. Como sabrás, Marco, en los últimos días, un tribunal, la Sala Cuarta Penal del Tribunal de Justicia de la Paz, ha determinado que Yanine Áñez debe ser sometida a juicio de responsabilidades en el caso de la contratación aparentemente irregular de la gerente de la empresa boliviana de alimentos, ya ocurrida esta designación en 2020. ¿Qué consecuencias tendrán esta determinación judicial en otros casos que también enfrenta a Yanine Áñez? ¿Cómo está, señor Luis Guillén? Le saluda Rubén Atahuichi. Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar en su programa. Un placer saludarlos nuevamente. A ver, efectivamente, Sí, yo decía, inicialmente este juicio había comenzado sobre la contratación aparentemente irregular de la gerente de la empresa boliviana de alimentos el año pasado. La defensa de Yanine Áñez ha apelado a esto, ha presentado un incidente y la Sala Cuarta Penal ha consultado ante el Tribunal Constitucional si era posible o no un juicio de responsabilidades o un juicio ordinario contra Yanine Áñez. El 29 de noviembre del año pasado, el Tribunal Constitucional ha respondido que no es el Tribunal Constitucional el que tiene que determinar si corresponde juicio de responsabilidades o juicio ordinario, sino la misma sala. Y si es que hay un vacío jurídico, tiene que ser la Asamblea Legislativa la que determine esta falencia en la economía jurídica del país. Pero finalmente el lunes esta sala ha dicho que Yanine Áñez debe ser sometida a juicio de responsabilidades en este caso. ¿Cómo ha recibido la defensa esta determinación, abogado Guillén? Bueno, es una situación que se sabía desde un principio, ¿no? Al someter a juicios ordinarios a una expresidenta del Estado, era evidente que se estaba incumpliendo la ley 044, que se estaba incumpliendo la Constitución Política del Estado. Obviamente, tú nos preguntas cómo lo recibe la defensa. Y bueno, por una parte vemos de que se ha tardado mucho en resolver una situación que constitucionalmente ya está establecida en la norma. Y allí evidenciamos el temor que tienen las autoridades judiciales, obviamente, en emitir los pronunciamientos o sacar un pronunciamiento que pueda favorecer a la exmandataria, ¿no? Independientemente del cumplimiento de la ley, ¿no? Si te das cuenta, este tribunal, esta sala de sentencia, tuvo que hacer una acción constitucional abstracta a efectos de poder resolver el presente proceso. Entonces, existe un franco temor, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, se debe a las presiones políticas. Un año después, resuelven algo que estaba contemplado en la normativa y que debía de cumplirse. No es de que exista un vacío, si existe, como tú lo referías, deberá de resolverlo la Asamblea Legislativa, pero un juez no puede, pues, alegar de que existe un vacío de norma a efectos de no resolver una situación como la que es de que a la exmandataria le corresponda un juicio de responsabilidad. Sí, yo me refería al fallo del Tribunal Constitucional que precisamente aludía a un vacío jurídico, si es que así entendía la Sala Penal Cuarta. Claro, exactamente, y vuelve a hacer a lo que tú estás haciendo referencia. Vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Que el Tribunal Constitucional diga, sí, el juez está entendiendo de que existe un vacío, no puede dejar de resolver, claro, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Esos son aspectos muy, muy importantes, porque no se olviden que cuando hablamos de un proceso penal, y esto es algo que lo deben de tener siempre en cuenta, estamos hablando de que la máxima expresión de la coerción estatal va contra una persona. Y esa persona no puede esperar a que un vocal agarre o un juez diga existe un vacío, hágase una nueva ley o que nos interprete el Tribunal Constitucional lo que quiere decir. ¿Me entienden? Claro. Y el vacío más o menos estaba referido a que pueden ser sometidos a juicio de responsabilidades quienes no hayan sido elegidos como presidentes o presidenta, sino haber llegado al poder con
como ocurrió en 2019, pero ahora seguramente la defensa va a tener que argumentar una eventual actuación de parte de la acusación, en sentido de que ellos han dicho que van a apelar la medida de la Sala Cuarta Penal. Esperemos que no lo hagan y que respeten la decisión. No nos debemos olvidar de que esta decisión emerge también de una resolución de acción de defensa. Es decir, está emergiendo de una disposición del Tribunal Constitucional que le dice resuelva y resuelva apegado a la ley. Tal cual lo decías, vuelvo a reiterar. Si usted ve que hay un vacío, resuelva. Si usted ve que la Asamblea Legislativa debe de aclarar esta situación o actuar, resuelva. Pero usted como juez, usted como vocal, resuelva en este momento. Eso sí. ¿No? Entonces, obviamente, la Sala Penal Cuarta ha agarrado y ha cumplido una acción constitucional, y al cumplir una acción constitucional, esto pues no puede ser resometido a revisión del Tribunal Constitucional a través de alguna acción de amparo u otro mecanismo constitucional, ¿no? Señor, entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Señor Guillén, ¿qué consecuencias puede tener esta determinación de la Sala Cuarta Penal del Tribunal de Justicia de la Paz en los otros casos que vinculan a la señora Áñez? Bueno, en un primer aspecto lo que hace es limitar a una hipótesis completamente incompleta que maneja el Ministerio Público, una ficción jurídica que la hemos denunciado desde el principio, el querer establecer que hubieran hechos delictivos que se hayan cometido en calidad de senadora, dividir esa calidad de la persona, dividir esa calidad del hecho supuestamente delictivo. Y estas consecuencias las vamos a comenzar a ver, por ejemplo, el día de ayer en el juicio ya las hemos visto, ¿no? El Ministerio Público ha alegado de que existe este pronunciamiento de la Sala Penal Cuarta, por lo cual no se puede ingresar a tratar dentro del proceso la presidencia. Y lo que hace esto es fraccionar un hecho delictivo, y un hecho delictivo no puede dividirse, porque no nos olvidemos que según la propia hipótesis del Ministerio Público, el hecho se concreta supuestamente cuando Yanine Áñez asume la presidencia, ¿no? Y es así también como lo han dado a conocer. Ellos refieren de que Yanine Áñez habría asumido la presidencia de forma ilegal, de forma inconstitucional, sin respetar el reglamento de la Cámara de Senadores. Entonces, cuando tú agarras y dispones y hablas de que existe una asunción presidencial, pues lo que te está diciendo la Sala Penal Cuarta es de que efectivamente corresponde un juicio de responsabilidades. Ahora, cierto, hay otro caso similar, el de las masacres de Sacaba y Sencata, cuya proposición acusatoria espera una definición de la Asamblea Legislativa para un eventual juicio de responsabilidades. Esto tomando en cuenta que los hechos han sucedido ya cuando Áñez estaba en el poder, entre el 15 de noviembre de 2019 en Cochabamba y el 19 de noviembre de ese mismo año en el Alto. Pero no así los otros procesos, por lo menos los casos golpe de Estado 1 y golpe de Estado 2, que sucedieron antes de las 19 horas del 12 de noviembre de 2019. Claro, comienzo con la última parte que haces referencia, ¿no? Esta es la situación, no puede haber una limitante o escoger las horas, ¿no? El hecho delictivo ocurrió a horas 19, por lo tanto no se toca horas 20. No, porque a horas 20 el criminal se encontraba huyendo, se encontraba corriendo, y es parte pues del conjunto global de la supuesta materia delictiva que está siendo procesada. Entonces uno no escoge las horas para ser juzgado, no escoge las horas en las que se cometió el hecho delictivo. Por eso es de que, te vuelvo a repetir, esto es una ficción jurídica que la están aplicando erróneamente, ¿no? Y en cuanto a lo de los juicios de responsabilidad, evidentemente, y aquí yo creo que también toda la población y toda la ciudadanía, incluso las personas que se consideran víctimas de estos hechos de Sencata y Sacaba, han debido poder evidenciar que la justicia ordinaria no está preparada
no está preparada para llevar casos de esta índole. Evidentemente el sistema que tenemos, nuestro sistema acusatorio mixto y con gran influencia política, con gran participación de organismos del Estado en los procesos judiciales, lleva a que un juez ordinario, un tribunal ordinario no esté preparado para poder llevar juicios de estas magnitudes. Por lo que corresponde en derecho, incluso en justicia, que se hagan juicios de responsabilidades. Esto a efectos de que entes como es la Corte Suprema puedan ver de forma imparcial, sin tener realmente una influencia política, cómo han sucedido los hechos y juzgar pues adecuadamente cualquier situación que quiera pues alegarse en contra de la exmandataria de Estado. Abogado Guillén, cambiando de tema, ¿ya en qué fase se encuentran? ¿Han sido suspendidas las audiencias del caso Golpe de Estado 2? ¿Cómo está preparando la defensa los siguientes pasos de la argumentación? Bueno, las audiencias no se encuentran suspendidas, justamente en 20 minutos está reiniciándose el juicio oral. Ayer el tribunal ha hecho énfasis de que no es un caso de golpe de Estado, de que es un caso de resoluciones contrarias a la Constitución, incluso pues aduciendo que lo que se juzga es si se ha cumplido el reglamento de la Cámara de Senadores o no, ¿no? Entonces ha corregido esto de forma muy enfática para utilizarlo de pretexto a efectos de excluir las pruebas de la defensa de la exmandataria. Hemos presentado nosotros el día de ayer 45 pruebas documentales, de las cuales 35 han sido excluidas por parte de este tribunal, poniendo pues en este caso pues a la exmandataria en indefensión completa. Es la obligación de un tribunal cuando está llevando un juicio valorar todas las pruebas de descargo que presenta una parte dentro de un proceso. Y bajo argumentos pues seoces, bajo argumentos completamente arbitrarios, este tribunal pues ha optado por excluir la prueba de la ex mandataria de Estado, prueba que hacía referencia justamente al informe de la OEA, en este caso al fraude electoral que provocó que existiera un vacío de poder, y prueba que también pues evidenciaba que todos los órganos del Estado, en este caso pues el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral, reconocieron en su momento a la expresidenta Yanine Áñez Chávez como presidenta del Estado transitorio. Abogado, la parte acusadora dice que tiene más de 70 pruebas, el Ministerio Público también lo ha hecho saber. En tanto, la defensa tiene 45 pruebas, de ellas 35 han sido excluidas. ¿Cuáles son las pruebas que ha presentado la defensa en este caso, señor Guillén? En todo caso, aclarar la primera parte. Las partes acusadoras han terminado de presentar su prueba, de las cuales se tiene que el Ministerio Público ha presentado 70. Ajá. En este caso, el Ministerio de Gobierno habría presentado 15 pruebas, aparte de las del Ministerio Público, ¿no? En un inicio tenían 110 pruebas, sí, de las cuales se tiene que 70 eran repetidas por parte del Ministerio Público y solamente les quedaron 15 pruebas y procedieron a retirar 21 pruebas, si no me equivoco, por parte del Ministerio de Gobierno. Similar situación pasa con la Procuraduría General del Estado, quien también en un inicio refería de tener 120 pruebas a efectos de respaldar su hipótesis, pero obviamente se había adherido, estaba utilizando la del Ministerio Público, entonces de la misma forma 70 pruebas se cayeron pues igual automáticamente, lo cual quiere decir de que quedó para la Procuraduría General del Estado más o menos unas 20 pruebas que fueron ingresadas como no repetidas, ¿no? Por parte del Ministerio Público. Esto en una primera parte. En cuanto a lo que nos referías, la segunda parte de cómo vemos esta situación de los elementos probatorios, hay que entender la diferencia de lo que es un elemento probatorio como tal
y los que son pues introducidos a juicio. Muchas de estas pruebas del Ministerio Público efectivamente son pues ingresadas al proceso porque las mismas se consiguen dentro de lo que son las actuaciones propias del Ministerio Público, exactamente. Entonces se han ingresado actos investigativos, ¿no? Entonces dentro de esas 70 pruebas tú tienes alrededor de unas 20 o 25 que te podría decir, que son informes, ¿no? O sea, informes de requerimientos fiscales que finalmente realmente no condicen a un elemento probatorio y que ni siquiera respaldan la hipótesis del Ministerio Público, ¿no? Tienes informes, por ejemplo, de ciberpatrullaje, de noticias que ya ahora van a ser utilizadas por ambas partes, ¿no? Que también condicen incluso con las pruebas que nosotros estábamos presentando y que nos han excluido. En este caso, informes de prensa, tanto de la red Unitel, de la red ATV, de diferentes medios de comunicación, que también los ha ingresado el Ministerio Público y que nosotros también los vamos a utilizar en su debido momento. Ahora, sin embargo, de esas 35 pruebas descartadas, del saldo de esas pruebas descartadas, ¿cuáles son las importantes en la defensa? Nos decía que el informe de la OEA respecto a las elecciones es una prueba contundente acerca de que ha sido el origen de la generación del vacío de poder. ¿Qué documentos más ha presentado la defensa? Dentro de los documentos que hemos presentado, pues evidentemente también se encuentra el informe emitido por la Episcopal, que efectivamente hace un relato de todo lo que sucedió a partir de las elecciones de octubre del año 2019. Nosotros hemos procedido a retirar, por ejemplo, las renuncias de Evo Morales y de Álvaro García Linera, porque el Ministerio Público ya las había presentado. Pero también son elementos importantes, ¿no? Que obviamente al día de hoy se encuentran en la comunidad de la prueba, como así las renuncias de Adriana Salvatierra y las renuncias de Víctor Borda, que efectivamente pues son pues documentos que evidencian de que existía un vacío de poder y que no estábamos viviendo una situación normal. Y renuncias que por si acaso hay que también establecerlo, han sido pues presentadas finalmente por los motivos que ellos quieran alegar, pero de forma libre y voluntaria, ¿no? ¿Cómo va a proseguir el juicio, señor Guillén? ¿Qué elementos más va a argumentar la defensa? Quizás algún recurso que pudiera ampliar el curso o prolongar el curso de la fase oral. En todo caso, pues el día de hoy, las defensas de los militares que están siendo procesados dentro de este juicio y las defensas públicas que también asumen el patrocinio de los militares que han sido declarados rebeldes, van a proceder a presentar también sus pruebas de descargo, ¿no? Entonces, efectivamente, a partir de eso, vamos a saber cuál va a ser la comunidad de la prueba, cuáles van a ser las pruebas introducidas a juicio y que vamos a poder utilizar tanto la parte acusadora como la parte de la defensa, ¿no? Y es a partir de ese elemento que obviamente se va a ir viendo la dirección de este proceso y cuáles van a ser los alegatos, cuáles van a ser los elementos que vamos a seguir utilizando como defensas a efectos de asumir este proceso. Por último, ¿cómo se encuentra Yanine Áñez? Por lo menos en los últimos días no se supo de un cuadro de situación de salud complicado. Antes estaba ella afectada por distintos problemas de salud. ¿Cómo se encuentra ella? ¿Cómo está atendiendo el juicio oral? Bueno, en realidad lo que pasa aquí es de que prácticamente esta parte del proceso se está llevando sin su presencia, ¿no? Hay una habitación que ha sido habilitada en la sala de audiencias como una pequeña enfermería, donde mientras se está desarrollando el juicio, la exmandataria, pues como se encuentra en un estado delicado de salud, permanece dormida, permanece descansando, porque obviamente seguir todas las audiencias que están siendo muy largas, que están siendo bastante pesadas y con bastante intensidad, está queriendo este tribunal llevarlo, pero en una velocidad tremenda, que obviamente hace que se lleve todo esto de forma apresurada y de forma muy intensa en todo caso.
Entonces, esto pues hace que la exmandataria obviamente igual esté agotada con su propio cuadro de salud y lo que está haciendo pues prácticamente es descansar en los momentos en los que se está llevando esta audiencia. Y aquí es importante también referir que el régimen penitenciario ni siquiera tiene pues la amabilidad de acomodarle la pantalla de la computadora mientras está descansando, sino que directamente la llevan pues a otra habitación, entonces prácticamente no es que esté ella siguiendo el proceso, ¿no? Muy bien, abogado, gracias por la deferencia con La Razón Radio. Le agradecemos a distancia. Un saludo cordial. Muy buenos días. Buen día. Era el abogado Luis Guillén de la defensa de Yanine Áñez. Primero hablándonos sobre el fallo de la Sala Cuarta Penal del Tribunal de Justicia de La Paz, que ha determinado seguir el juicio contra Yanine Áñez en el caso EVA de contratación irregular de la gerente por la vía de privilegio, juicio de responsabilidades, porque aparentemente el hecho delictivo, el hecho penal se ha cometido mientras Yanine Áñez era presidente.